¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en mi taller por ahora, estoy en un domicilio. Y este es un video que va a formar parte de la sección de andar por ahí y ver cosas. No me gusta sacar mano a trabajos ya existentes al momento que uno llega, pero bueno, es para también un poco, qué sé yo, no limpiarme las responsabilidades sobre algunos de mis trabajos. Pero para los que por ahí se quejan de mi mano de obra cuando utilizo Hydro 3, nada, quiero que vean esto. Podría ser más corto el video, simplemente con mostrar esto ya habla por sí mismo. Esto estuvo mal roscado, ya vemos el niple ahí corrido, una unión doble en un lugar donde no corresponde. Pero bueno, ahí lo que pasó, que estuvo mal roscado, se fue ocasionando la pérdida, se hizo una burbuja, le pusieron tanto arriba que se hizo como un globo, el globo explotó. No lo voy a tocar mucho para que no empiece a perder y no tener que repararlo, pero bueno, el globo explotó, milagrosamente se secó y bueno, obturó la pérdida. Tenemos una unión doble ahí y tenemos una unión doble en el otro extremo, que esta sí no le entiendo la razón, dado que bueno, acá tranquilamente se podía poner una cupla. No sé si se ve por el reflejo del sol, pero bueno. Intuyo que el, llamémosle colega, armó la canilla con el niple y después la quiso roscar y ponerle una cupla, quizás le resultaba un poco incómodo. Entonces armó con unión doble. Bueno, es un trabajo domiciliario donde por ahí no se conoce las contras de poner uniones dobles donde por ahí va una cupla. Pero bueno, es un caño de 3/4 que obviamente proporciona agua sin demasiado problema, dado que acá nomás está el tanque. Pero este tipo de cosas en una instalación queda bastante mal. Así que nada, les quería mostrar este de andar por ahí y ver cosas. En fin, no me gusta criticar la mano de obra anterior, simplemente suelo hacer un videíto mostrando y todos se dan cuenta, pero estaba bueno para mostrar algunas cuestiones que siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Les mando un saludo, el saludo a los amigos de siempre, los que siguen el canal tan apasionadamente, como el amigo Gastón Montenegro, Dalton, Tito, Cobursa, el amigo Cobursa siempre presente, 09 Michael, querido Ubaldo. Ubaldo, te debo el video de Limas, ya lo voy a estar desarrollando. Y bueno, entre tantos otros, por ahí Rubén, querido Rubén, Manuel, Roberto, Ricardo, Diego, Pablo Segovia. En fin, quería dedicarles estos segundos. El amigo Juan que viene comentando, se viene acercando al canal, el amigo Martín, el amigo Marcos, el amigo Franco. Franco, vamos a llamarle el positivo, no el negativo para el canal, que está enamorado de Larry. Pero bueno, nada. Entre paréntesis, para los que me preguntan, aunque van a saltar los que digan que te metes, que te importa, voy a hacer una devolución, dado que soy un video vidente de Larry Tools, voy a hacer una devolución de lo que vengo viendo hasta ahora. Como él, obviamente, si su canal no fuese tan inmaculado, virgen y puro, prolijo, amigo de todos, obviamente podría hablar de mi contenido. Pero quiero que sepan, en principio, que él ha ido implementando algunas modificaciones en lo que fue
sus tomas de contacto primitivas. De hecho, la duración de los videos son un poquito mayor, como que las críticas no eran destructivas, las comprendió, eran críticas constructivas. Bueno, los lacayos que vienen al canal y me insultan, o no en el canal, porque por alguna razón eso, y no es configuración mía, me gusta que me enfrenten, pero quizás por políticas de YouTube no les permiten publicar el comentario, entonces me insultan a través de Instagram. Yo no tengo la tecnología para mostrar, podría capturar y mostrar en la comunidad, pero no soy un nene de mamá que sale llorando a las polleras y a decirle: fulano de tal me dijo que soy un tarado, que soy esto, que soy lo otro. Nada. Pero bueno, él ha ido incrementando un poco más de rigor en las pruebas, dado que ya en las últimas de la antigua generación se las veía un poquito débiles, y ya cansado lo hacía en 6 minutos. Hoy está imprimiendo un poco más de presión, destruyendo algunas herramientas que quizás no se lo merecen. Pero bueno, nada, es una devolución como video vidente. Larry, la verdad que estuviste un poco duro con el destornillador Durol, pero el destornillador lo vale y es una buena marca. Sí te equivocaste en decir que la varillita del verde es casi tan buena como la del Durol. La verdad que no, amigo. Fíjate cómo se destruyó una y cómo se destruyó la otra. Sí, ya sé. Ahora vas a decir que a la del verdecito le diste 2 horas y media con la rotopercutora o con la pistola de impacto, y que la otra simplemente 10 minutos. Pero bueno, nada. La varilla de la verdecita, si bien es buena, porque yo los estoy utilizando y van dentro de todo, se te hizo pelota, amigo. Se te rompió toda y nada. La de la Durol se marcó, como era lógico, pero bueno, valoro que lo hayas probado. No soy quien para valorar nada, pero como video vidente lo digo. Y yo trataría de no romper herramientas nuevas, porque eso puede tener su lado negativo ante algunos videovidentes que por ahí sueñan con tener un destornillador de esos y vos los cortás como si fuese materia fecal. Mando un saludo, después vendrá el vuelto, así que no hay problema, acá estoy para poner el pecho. Zafó pan triste en este comentario, pero quiero que sepan que con ese sujeto, con Tipejo Videos, Tipejo Videos, va a ser lucha, batalla y triunfo. Eso es así. Les mando un saludo.